Muy buenas noches, mis queridos aprendices, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. me les ha ido? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Cosa que me alegra. Entonces, vamos a continuar con nuestras conferencias web y vamos a seguir en el tema en que estábamos sobre la normatividad y formalización de la empresa con el ítem número 3, que era la parte administrativa. Entonces ya comparto mi pantalla para que me cuenten si ya la están viendo todos. Por favor, me confirman. No. Todavía no. Yo sí. Ahora sí. ¿Ya listo? Perfecto. Listo, entonces. Regálame un segundito y arrancamos con nuestra charla. Ok, entonces. Alguien tiene por ahí el micrófono encendido, nos está haciendo feedback. Se escucha ahí con eco. Entonces, por favor, verifiquemos los micrófonos. Listo. Estábamos hablando de la normatividad y la formalización de la empresa. Y pues hablamos que se dividía en tres partes. Que hacemos un pequeño, la parte del comerciante, la segunda parte era la empresa y la tercera parte era la administración de la empresa. Entonces, en términos de administración, existen desde la época primitiva donde se realizaban trabajos rudimentarios. Toma importancia a partir de la revolución industrial, atendiendo las necesidades de coordinar esfuerzos y organizar las actividades con el fin de generar productividad y eficiencia. Entonces, a lo largo de la historia, se han configurado diversos aportes que logran consolidar lo que se conoce hoy en día como el proceso administrativo, el cual está integrado por las siguientes etapas: planeación, organización, dirección y control. A continuación, se presentan algunos autores con sus principales aportes. Y entonces aquí encontramos que tenemos como 5 escuelas. La primera habla de la teoría de la administración científica, que básicamente se le da importancia al manejo de incentivos y selección de personal. Entonces, allí es importante tener una muy buena selección de personal que cumpla con el perfil que se está buscando, y adicionalmente hay unos incentivos a ese personal que se contrata. Tenemos la teoría clásica, donde se desarrolla las áreas funcionales que debe tener la organización. De igual manera, se establecen los 14 principios de la administración, que los vamos a ver más adelante, relacionados con la organización del trabajo
y especialización del trabajador. Luego hablamos de la escuela humanística, donde tiene énfasis los valores humanos, motivación, liderazgo y estudio de las necesidades del personal. Esta humanística también hace referencia a que las empresas buscan líderes o no jefes. ¿Y cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? El líder es aquel que trabaja hombro a hombro con su equipo y se sacrifica igual y es una motivación para su equipo. Trabaja incluso más que las personas de su equipo. Ese es un líder. Un jefe es aquel que se dedica a delegar. Usted me hace y si el trabajo no sale es porque usted lo hizo mal. En ningún momento él está metiendo el cuerpo por su equipo, sino pues sencillamente deja solo a la deriva su barco y que se hundan. Enfoque estructuralista. Relaciona los tipos de autoridad, estructura de las organizaciones, descentralización, manejo de conflictos, busca interrelacionarse las empresas con las empresas del entorno. Y tenemos la escuela neoclásica, que tiene en cuenta la administración por objetivos, profundización en el proceso administrativo y hace énfasis al modelo actual. Actualmente existen otros enfoques que contribuyen notoriamente con las necesidades de las organizaciones y su entorno. Entre ellas se encuentran el benchmarking, calidad total, empower investment, downsync, coaching, balance scorecard y teorías de restricciones, las cuales dan respuesta a los criterios de eficiencia, eficacia y valor agregado. Principios básicos de áreas funcionales, planeación estratégica, organización, dirección y control. Los principios básicos de áreas funcionales son funciones de seguridad, que se enfocan en el bienestar de los colaboradores, funciones contables, que está relacionado con todo el tema del área contable, con costos y el control de los recursos financieros, y es allí donde nosotros vamos como a realizar nuestro trabajo. Funciones administrativas, relacionadas con las actividades administrativas de planeación, organización, dirección y control. Funciones técnicas, que son las actividades de productividad. Funciones comerciales, que son las que tienen que ver con la compra y venta de los bienes o servicios. Funciones financieras, que buscan generar la rentabilidad, la liquidez y la administración del capital. Procesos administrativos. Entonces, dentro del proceso administrativo es un conjunto de pasos que se aplican en una empresa para llevar a cabo una actividad que contribuya al cumplimiento de los objetivos propuestos. Las etapas que lo integran son planeación, organización, dirección y control. ¿Y qué es la planeación? Son las actividades iniciales que desarrolla la empresa para obtener los resultados deseados. Los elementos que intervienen son la filosofía, que son los valores y principios que aplica la empresa en el desarrollo de su objeto social, o sea, aquí está dedicada la empresa. Ratificando el compromiso con la sociedad, la misión es la razón de ser de la empresa. En el motivo por el cual existe. Allí se establece el mercado objetivo, los productos y la ventaja competitiva. Debe ser motivadora, amplia y permanente. Visión es de cómo nos vamos a ver a futuro o en el mediano plazo. La visión normalmente es trazada a 3, 5 años. Objetivos estratégicos deben ser medibles, cuantificables en el tiempo y hacer referencia a los resultados específicos a alcanzar, a dónde queremos llegar. Políticas son los lineamientos que diseña e implementa la empresa para el desarrollo de las diferentes actividades empresariales.
tienen enfoque tecnológico, talento humano, ambiental, entre otros. Estrategias son las acciones que se implementan para el cumplimiento de los objetivos. Programas relaciona el conjunto de actividades responsable, tiempo y recursos involucrados para llevar a cabo las estrategias. Y el presupuesto es cuánto tenemos de recursos para poder alcanzar esos objetivos. La organización hace referencia a la coordinación de funciones, recursos y división del trabajo, teniendo en cuenta los procesos, sistemas, estructuras y jerarquías para el cumplimiento de los objetivos. El establecimiento de la estructura depende de las características de la empresa, objetivos y recursos. Entre las posibles estructuras encontramos la militar, que las decisiones son tomadas por una persona, por lo que se dice que la autoridad de la empresa es ejercida por esta, a quien los subordinados le entregan los reportes de las actividades realizadas. Tenemos la lineal, donde las funciones son organizadas son asignadas a las diferentes áreas de las empresas con el fin de alcanzar los objetivos mediante el esfuerzo colectivo. Tenemos la organización de staff. En esta estructura se combina la autoridad directa con la asesoría de un profesional que lleva a cabo procesos organizacionales. Tenemos la matricial. En este término general se utiliza por las grandes empresas, donde se combinan los recursos y materiales para ejecutar actividades específicas o proyectos. La dirección. En esta etapa se materializan los planes y programas teniendo en cuenta la asignación de los recursos, o sea, es poner en marcha lo que estábamos hablando anteriormente, que es esto de la planeación. Entonces, la dirección, debe tener en cuenta todo lo que se hizo en la planeación para cumplirlo, para llevar a cabo el proceso de forma satisfactoria que se requiere unas habilidades como es el liderazgo, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la motivación, la actitud, la responsabilidad, la administración del tiempo, la innovación, la creatividad, la disciplina y cultura organizacional. Por esto, es importante seleccionar cuidadosamente el personal que ejecutará los planes propuestos. Luego tenemos el control, y esta etapa es muy importante en el proceso administrativo, pues se verifica que los programas se hayan desarrollado conforme a lo planeado, teniendo en cuenta el manejo de recursos de forma eficiente. Además, permite observar las posibles desviaciones con el fin de implementar acciones correctivas o preventivas que ayuden a alcanzar los objetivos. Para finalizar el proceso de control se debe contar con elementos de medición como los indicadores de gestión o indicadores financieros, los cuales permiten valorar los resultados obtenidos y los recursos consumidos. El seguimiento de los resultados conduce a la mejora continua de los procesos de la organización. Por ende, debe darse la importancia que se merece con el fin de garantizar el cumplimiento de los planes. Y ya con esto terminamos de ver los tres componentes de la normatividad y formalización de una empresa. Ahora vamos a hablar de qué es un registro contable, más conocido como registro contable, qué se debe tener en cuenta. Vamos a ver que existen unas cuentas. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, gastos, costos. Aquí empezamos a profundizar más en lo que nosotros nos vamos a dedicar a hacer como auxiliares contables, que es en últimas el propósito fuerte de este componente y de lo que ustedes decidieron estudiar. Entonces, en el marco de la globalización, donde se plantean nuevos objetivos empresariales,
surge la necesidad de mantener un sistema contable comprensible, oportuno y confiable, que contribuya con la adecuada toma de decisiones por parte de la administración. Entonces vamos a ver la introducción y dice: esto explica por qué la contabilidad toma mayor importancia en las empresas en la actualidad y se hace indispensable conocer su historia, cualidades, objetivos y criterios para el reconocimiento de los hechos económicos, conforme con las normas internacionales de contabilidad o de información financiera conocidas como NIF. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, que era lo que estábamos viendo en el capítulo anterior, que habían empresas unipersonales, que habían empresas en comandita, que habían empresas de sociedad anónima, limitadas, SAS, se aplican las normas pertinentes en desarrollo a su objeto social, que el objeto social puede ser industrial, comercial, agropecuario, de servicios, y el grupo de presentación de información financiera, que son los grandes como NIF plenas, el grupo 2, que son pymes, el grupo 3, que son MIPYMES, de acuerdo con los estándares internacionales planteados en las NIF. Este componente formativo lo orientan en el desarrollo de los procesos contables. Se demanda del aprendiz análisis y comprensión del contenido para lograr un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es la información contable? Para empezar, es importante recordar que existen diferentes tipos de empresas que ofrecen productos y servicios con el fin de satisfacer necesidades de los usuarios. Por tanto, debe implementar un sistema contable que permita la evaluación y análisis de la información para la toma de decisiones sobre inversiones, sobre rentabilidad y endeudamiento. ¿Y qué son las inversiones? ¿Quién me cuenta qué son inversiones? ¿Quién me ayuda? ¿Qué compañero me ayuda? Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, José. Te escuchamos. Pues una inversión es un capital que puede ser de varias o una persona para surtir la empresa para activos o mercancía. Ok. Eso es una inversión. Adicionalmente, las inversiones pueden ser compra de títulos valores, tener un dinero rentando en la bolsa de valores, comprar activos fijos para su posterior venta, esas son inversiones. Rentabilidad es lo que esperamos obtener con esas inversiones, que ganemos un dinero por tener eso. Y cuando hablamos de endeudamiento, pues hacemos referencia a lo que estamos debiendo. En consecuencia, existen procesos contables y criterios que deben aplicarse para dar cumplimiento a las normas internacionales de información financiera, satisfaciendo de esta manera la necesidad de los usuarios en cuanto a la generación de información confiable, comparable, comprensible, verificable y oportuna. Entonces, ¿qué es confiable? Que lo que está ahí plasmado es realmente lo que ha sucedido en las operaciones o en las transacciones de la empresa, que yo puedo tener la plena certeza que eso es así. Comparable es que yo puedo tomar un periodo y verlo y ver otro donde puedo evidenciar qué ha sucedido con eso, por qué aumenta, por qué disminuye. Yo puedo ver eso, puedo comparar.
Comprensible es que se entienda. Verificable es que tengamos cómo constatar que esas transacciones que tenemos en los estados financieros podamos ver que es cierto. ¿Y cómo se ve? A través de los soportes. Entonces, con los soportes podemos verificar esa información y que sea oportuna, que se entregue a tiempo, no 3 o 4 meses después, porque pues ya para qué nos interesa saber eso. Los usuarios de la información contable y financiera son las personas interesadas en conocer la situación financiera de la empresa. Entre ellos encontramos los siguientes: los inversionistas, accionistas o propietarios, los administradores, los proveedores, los clientes, los colaboradores y los entes de control. Campo de acción de la contabilidad o información contable. Entonces, de acuerdo con el tipo de empresa y o campo de acción, la contabilidad se clasifica de la siguiente manera. Y entonces tenemos contabilidad pública, y pues en esta contabilidad pública básicamente se encuentran las transacciones que realizan las entidades del Estado. Y a esta la rige la Contaduría General de la Nación. Esta es la entidad que recoge toda la información financiera de absolutamente todas las entidades, tanto municipales, departamentales, nacionales. La Contaduría General de la Nación consolida toda esa información para sacar los estados financieros de la nación. Entonces, esta es la contabilidad pública, la contabilidad de las entidades, para la redundancia, públicas. Contabilidad de servicios. Esta se ocupa de las empresas que nos prestan servicios, llámense públicos o privados, como por ejemplo luz, agua, gas. Esos serían servicios públicos. Internet, televisión, esos son servicios públicos. Servicios privados pueden ser asesorías financieras, asesorías legales. Entonces, esos son servicios. Contabilidad comercial. Esta se dedica a mostrarnos el resultado de la compra y venta de productos. Entonces, si yo compro televisores y los vendo, eso es lo que me está mostrando, la compra y la venta de los televisores. La contabilidad de costos hace referencia a la transformación de la materia prima hacia un producto terminado o semiterminado. Porque yo podría vender unos tenis que no estén terminados y me los esté comprando otro proveedor para que ellos puedan hacer la terminación de los mismos. En últimas, la contabilidad de costos lo que se encarga básicamente es de tener en cuenta la transformación de la materia prima. Esa es la contabilidad de costos. ¿Cuánto me cuesta a mí transformar esa materia prima en algún producto? Contabilidad general. Pues esta hace referencia o sirve de apoyo para el área administrativa de una empresa, con el fin de aportar a la adecuada toma de decisiones y la generación de acciones que permitan la evaluación de desempeño y cumplimiento de objetivos. Historia, cualidades y objetivos de la información contable. Entonces, hablamos que más o menos hacia el año 6000 antes de Cristo, con el surgimiento de la agricultura, la ganadería y el comercio, surgió la necesidad de contabilizar las transacciones de estas actividades. Se tiene evidencia del trueque en el Templo Rojo de Babilonia hacia el año 5200 a.C. Las primeras civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando a crear elementos auxiliares para contar, sumar y restar. Fíjense que en esta época no se hablaba ni de multiplicar ni dividir, solamente sume y reste.
utilizando medios muy elementales inicialmente. Luego, desarrollarían medios y prácticas más avanzadas como la creación de monedas como único instrumento de intercambio, porque pues anteriormente como no había o no existía la moneda se hacían trueques. En la medida que fue avanzando la sociedad evolucionó y encontró una moneda para este tipo de intercambios. También hay evidencia de que en Babilonia se desarrollaron registros de ingresos y gastos en el año 3600 a.C., en la época del Imperio Egipcio, en el 2550 a.C. Se sabe de anotaciones contables de operaciones mercantiles del imperio. Luego hablamos que en la Edad Media, con el inicio del Imperio Romano, se aprobaron asientos realizados en libros de contabilidad. Fueron los banqueros romanos quienes perfeccionaron la técnica contable, con el fin de controlar los valores que se otorgaban al ejército para sus conquistas territoriales. Posteriormente, en el siglo VII y VIII, en Italia, principalmente en Venecia, la actividad contable se convirtió en una actividad de mucho prestigio, puesto que, por mandatos de los señores feudales, los libros eran llevados por escribanos. Los ciudadanos de Venecia, Génova y Florencia fueron el epicentro del comercio, la industria y la banca, que le permitió desarrollar técnicas contables. En 1494, el monje franciscano de Italia, Lucas Pacioli, que es conocido como el Papa de la Contabilidad, propuso el concepto de la partida doble para llevar cuentas de gastos, ingresos, activos y pasivos, registrados en las transacciones cronológicas y detalladas. El Papa de la Contabilidad empezó a hablar de 4 clases muy claras. Y era, ¿cuánto tengo? Que son mis activos. ¿Cuánto debo? Que son mis pasivos. ¿Cuánto me ingresó? Que eran mis ventas. ¿Y cuánto gasté? Ahí no tenía en cuenta los costos. No se hablaba de costos. Solamente se hablaba de cuánto dinero me salió para poder comprar esa mercancía. Hacia 1988, en los Estados Unidos, William patentó la primera sumadora de teclas. En 1920, el gobierno, la banca y la bolsa de valores comenzaron a exigir estados financieros certificados por contador público independiente. ¿Y qué son estados financieros certificados? Son estados financieros donde llevan la firma del contador público. En 1993, en Latinoamérica, después de la independencia de los estados, se continuó usando por mucho tiempo las técnicas contables traídas desde España. En Colombia, en el año 93, se reglamentó la contabilidad en general y se expidió a partir del decreto 2649 en el compendio de principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Esta es la norma que rige todas las transacciones contables. Y también en ese mismo año surge el decreto 2650, que es el famosísimo PUC, Plan Único de Cuentas. Con la ley, este nombre surge de la traducción del inglés de Normas Internacionales de Contabilidad. Con la ley 2420 del 2015 se adoptaron en Colombia, al igual que en el resto del de países, las normas internacionales de información financiera, más conocidas como NIF, para dar uniformidad a la presentación de la información financiera de las entidades que cotizan en bolsa, para ser entendidas sin importar la nacionalidad de quien la utiliza o de quien utiliza dicha información o la interpreta.
De tal suerte que la contabilidad ha existido desde la antigüedad, cuando se desarrollaban diversas actividades comerciales y financieras. En un área que ha ido evolucionando notoriamente, convirtiéndose en una herramienta administrativa y de control de suma importancia en el contexto empresarial. Cabe resaltar que hoy en día se utilizan software que facilitan y agilizan las actividades contables derivadas de esta profesión. Estos sistemas se parametrizan conforme a los objetivos y requerimientos de cada empresa, aplicando de esta manera las normas contables, financieras, tributarias y laborales vigentes. Y en el curso de vamos a hablar de todo eso, de las normas contables, de las normas financieras y de las normas laborales y cómo se hacen sus respectivos registros. ¿Listo? Objetivos de la información contable. Entonces, según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el objetivo de la información financiera es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda, proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. Con el fin de ampliar sus conocimientos sobre el tema, pues lo invitamos a leer el marco conceptual de la información financiera en este link. ¿Cuáles son las cualidades de la información financiera? Y aquí tenemos que hay 3 cualidades grandísimas, que es: la información debe ser comparable, debe ser verificable y debe ser oportuna para la toma de decisiones. Y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando hablamos de comparable era que yo podía coger un periodo con otro para sacar una evaluación que era verificable porque tenía soportes para ver que eso que está ahí registrado realmente sucedió y que sea oportuna para la toma de decisiones, o sea, que se entrega en su momento. Hablamos que las características cualitativas y fundamentales son relevancia, también denominada materialidad o importancia relativa. Hace referencia al reconocimiento o no de un hecho económico, el cual puede afectar significativamente la toma de decisiones. Y entonces, si yo les digo que me faltan 100 pesos, ¿eso es mucho o es poquito? ¿Quién me ayuda? ¿Qué aprendiz me ayuda a este pedacito? ¿100 pesos es mucho o es poquito? Es algo irrelevante. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿y cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Listo, cuéntame, ¿100 pesos es mucho o es poquito? Dependiendo pues de su condición económica, se define si es mucho o es poco. Ok, entonces si me faltan 100 pesos para coger el bus, ¿es mucho o es poquito? Es mucho. Perfecto. Entonces a eso hace referencia la relevancia o importancia relativa, que 100 pesos para coger el bus es mucho y muy posiblemente no me lleven, pero 100 pesos en una transacción de 1.000 millones, pues eso no es nada, no me interesa. Entonces, cuando tenemos y reconocemos esa importancia relativa, identificaremos si es necesario desgastarnos o no en una transacción, en que si me faltan 100 pesos o no. A eso hace parte la relevancia o importancia relativa. Y hablamos también que debe tener una representación fiel. La información debe estar completa,
de acuerdo con los hechos económicos presentados. Asimismo, debe ser neutral y objetiva, evitando los sesgos de la información presentada y organizada que esté libre de errores. Entonces, la representación fiel es mostrar en nuestros estados financieros lo que efectivamente pasó. Que si perdimos, se debe mostrar que perdimos. Que si ganamos, pues se demuestra que ganamos. Eso es lo que debe mostrarme la contabilidad. Esas son las dos características así grandísimas y fundamentales de la información. Características de mejora. Comparabilidad. Se refiere a la comparación que se realiza de otras entidades con información similar o con las mismas entidades en diferentes periodos. Entonces, si yo estoy mostrando mis estados financieros de una forma, debo presentarla siempre igual para poderla comparar. Me explico o pongo otro ejemplo. Si yo estoy vendiendo un vehículo, yo debo decir qué año es el vehículo, qué modelo es el vehículo, qué motor tiene el vehículo, qué kilometraje tiene, para poder compararlo con otro vehículo, así no sean del mismo segmento, así uno sea un automóvil y el otro sea una camioneta, pero yo debo colocar la información de forma tal que la pueda comparar. En la información financiera pasa exactamente igual. Verificable. Es la presentación fiel de los hechos económicos a partir de la revisión del registro de las operaciones y los procesos mediante la observación directa. O sea que yo debo de tener los soportes de qué fue lo que pasó y por qué se registró así. Entonces, si yo compro un inventario, tener una factura de compra que le expide un tercero, donde me está contando, Johan compró 100 tenis, cada tenis le valió 100 pesos. Eso es lo que debe tener la información, que se pueda verificar. Oportuna. Consiste en obtener la información en el momento adecuado para la toma de decisiones, por ende debe estar actualizada. Si yo deseo saber cuánto dinero tengo en cartera, pero nunca está actualizada la cartera, pues yo voy a contar con un dinero que no es cierto, que posiblemente ya me lo pagaron. Entonces estoy confiándome en algo que no va a suceder. He ahí la importancia de registrar los hechos económicos en su momento, para que sea oportuno, para que me sirva en la toma de decisiones. Y finalmente, hablamos de que sea comprensible, que debe ser clara y precisa, garantizando ser comprensible para los diferentes usuarios. Cuando hablamos de que sea clara y precisa, pues hace referencia a que se entienda, que no tenga que pedir explicación de lo que está plasmado allí. Eso es que sea comprensible. Para que la información sea útil, es importante dar aplicabilidad a las características fundamentales y de mejora simultáneamente. Y esto garantiza que la información cumpla con los estándares exigidos y contribuya con la toma de decisiones. Marco conceptual bajo estándares internacionales. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en el año 2018 establece los criterios que se deben de tener para el registro de los hechos económicos y plantea los propósitos del marco conceptual de la información financiera. Entonces, estos propósitos son 3. El primero es ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar las NIF, o sea, las normas internacionales de información financiera, que estén basadas en conceptos congruentes. Asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna norma o una transacción específica u otro suceso, o cuando una norma permite una opción de política contable.
Y finalmente, ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las normas. El marco conceptual para la información financiera fue expedido inicialmente en el año de 1989 por el Comité Internacional de Contabilidad IASC. Posteriormente, fue ampliado por la Junta Internacional de Normas de Contabilidad IASP, y publicado en septiembre del año 2010, donde permanece el documento inicial y se registran otras novedades. Fue revisado, modificado y emitido una vez más el 29 de marzo del año 2018 con el fin de realizar mejoras al documento que en cuanto a conceptos de reconocimiento, medición y presentación y revelación en la aplicación contable. Entonces, reconocimiento es, valga la redundancia, reconocer el hecho, saber qué sucedió. La medición es poder cuantificarlo, poder valorarlo. La presentación es cómo queda plasmado en nuestros estados financieros. Y relevancia o revelación hace referencia a cómo se está mostrando en los estados financieros. Estas últimas disposiciones comenzaron a implementarse a partir del 1 de enero del año 2020. La relación entre objetivos, características y elementos de los estados financieros de propósito general es importante para la generación de información comparativa que contribuya a la toma de decisiones. Y entonces, cuando hablamos de estados financieros de propósito general, encontramos que hay 5. De esos 5 hay 2 que son muy utilizados. ¿Cuáles son los más utilizados? Estado de la situación financiera, estado de resultados integral. Ese es el de los más utilizados, el estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros y hace falta ahí el balance general. Entonces, el balance general, el estado de resultados y las notas a los estados financieros son los que más se utilizan y son los que más nos exigen. Si uno va a pedir un préstamo en un banco, nos piden esos 3. O esos 2 estados financieros y las notas. Elementos de los estados financieros. Entonces aquí vamos a empezar ya a hablar un poquito más sobre, o un poquito nomás no, vamos a empezar a conocer que los estados financieros se dividen en 5 y que esos 5, cada uno va a tener en cuenta una clase de cuenta y que son cuentas, es cómo se ha dividido la contabilidad. Entonces, en el caso de los estados de situación financiera, reflejan activos, pasivos y patrimonio. Que el activo es lo que yo como empresa poseo, o sea, lo que yo controlo. Y eso que yo controlo, lo que se busca es obtener unos beneficios económicos. ¿Está claro qué es un activo? Sí, Por favor, señor. Sí, señor. está claro que es un activo, listo. Ahora, ¿qué es un pasivo? Es una obligación que yo tengo con un tercero. ¿Está claro que es un pasivo? Sí, señor. Sí, señor. Y el patrimonio surge como la resta entre mis activos y mi pasivo. Eso es básicamente el patrimonio. Ahora, también se puede resumir que el patrimonio es lo que pertenece a los socios, dueños o accionistas. ¿Listo? ¿Está claro los 3 conceptos de activo, pasivo y patrimonio? Sí, señor. Excelente.
Vamos muy bien, mis queridos aprendices. En el estado de resultados integral se encuentran los elementos de ingresos y gastos. Bueno, aquí nos hace también... Profe, Señora, cuéntame, bueno. profe, disculpe, yo sí tengo, digamos que una duda con el tema de los Cuéntame. pasivos. ¿Puede colocar nuevamente la imagen? Claro que sí. Listo. Bueno, acá me dice que es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Y pues digamos que yo tengo como que un concepto diferente, que los pasivos son los recursos, digamos que son bienes o son servicios que una empresa posee para el funcionamiento de esta y también para comercializarlos, porque hay pasivos perdón, activos que no solamente son para generar, digamos que beneficios económicos, sino también que, Wendy, un minuto. ¿sí? Estás confundiendo el activo y el pasivo porque estás hablando de las dos. ¿Me hago entender? Sí, Entonces, vamos a aclarar nuevamente. Porfa, cierra tu micrófono, Wendy. Vamos a aclarar nuevamente lo que es pasivo. ¿Listo? sí, qué pena. Yo sé que los pasivos son las obligaciones que nosotros tenemos, sea con proveedores o con los mismos clientes. Yo lo que me quiero, o sea, quiero como que salir de la duda si también pues los activos son recursos eh, con lo que la empresa cuenta, son servicios también, porque acá solamente me habla que es como un recurso económico, pero también lo conocemos como servicio y también pues recursos de la empresa como tal para que la empresa pueda dar un buen funcionamiento de ella misma. Pues mira, básicamente los activos es todo lo que posee la empresa o todo lo que lo que tú posees, en lo que tú tienes gobernabilidad y tú decides qué haces con ellos. Entonces, ¿tú qué puedes poseer? Tú puedes poseer dinero, tú puedes tener unas inversiones, tú puedes tener personas que te deben dinero por cualquier motivo, tú puedes tener inventarios, tú puedes tener edificaciones, vehículos, terrenos, semovientes, tú puedes tener computadores, puedes tener software, puedes tener licencias, puedes tener goodwill, que es un buen nombre, y tener un buen nombre eso vale. Puedes tener know-how, que son dos intangibles, y el know-how es saber hacer. Entonces tú sabes hacer muy bien una empanada y te queda espectacular. Nadie más la hace como tú la haces. Eso es know-how, es saber hacer. Entonces, esos son recursos que tú posees. Y esos recursos que tú posees son activos. Y la intención de esos recursos es utilizarlos, potencializarlos para tener un beneficio económico, para producir un dinero a favor de la empresa. Esos son los activos. ¿Estamos de acuerdo, Wendy? Sí, claro que sí, mucho más claro, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Igual si van teniendo más preguntas de una, me van diciendo y las vamos aclarando. Esa es la intención. ¿Listo? Entonces, los ingresos son el incremento en los activos o disminución en los pasivos que dan lugar a un incremento en el patrimonio, distinto de los relacionados con
aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Y en palabras más claras, el ingreso es el dinero que nosotros percibimos por la venta de la mercancía. Así de fácil definimos el ingreso. ¿Me hago entender? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahora, los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a la disminución del patrimonio, distintos a los relacionados con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. En palabras más claras, es el dinero que yo debo sacar para cubrir unas obligaciones que sí o sí debo cubrir. Venda o no venda, yo debo pagar eso. Entonces, así yo venda o no venda, debo pagar la nómina. Eso es un gasto. Venda o no venda, yo debo pagar los servicios públicos. Eso es un gasto. Venda o no venda, yo debo reconocer la depreciación de mis activos fijos. Esos son los gastos. ¿Me hago entender? ¿Queda claro o hay dudas? Es claro. Perfecto. Entonces, para los que deseen ampliar el conocimiento sobre toda esta temática, aquí está el link. ¿Listo? Y aquí hizo falta hablar de otro concepto que no está, que es el costo. Y el costo es reconocer el dinero que yo tuve que invertir para comprar eso que vendí. En otras palabras, es reconocer que si yo compro un televisor en 1.000.000 de pesos, eso es el valor que yo debo llevar al costo, ese 1.000.000 de pesos. ¿Me hago entender? El costo única y exclusivamente se contabiliza en el momento de la venta. El gasto se reconoce en todo momento, independientemente de que yo venda o no. Esa es la gran diferencia entre gastos y costos. Los costos única y exclusivamente cuando yo vendo. ¿Listo? Entonces, ahora hablamos de reconocimiento, medición, presentación, revelación y baja de cuenta de los elementos de los estados financieros. Se relacionan los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros teniendo en cuenta para su registro las cualidades fundamentales de materialidad relativa y representación fiel, que fue lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Aunado a ello, expresa la baja de cuentas cuando los elementos de los estados financieros no cumplen con la definición establecida. Por lo tanto, se realiza una eliminación parcial o total de dichas cuentas. Entonces, para tener más claro todo eso que acabamos de decir, vamos a identificar qué es el reconocimiento. Miremos qué tanto nos... Bueno, vamos a hablar hasta aquí, hasta políticas contables, y ahí dejamos pendiente para nuestra próxima clase. Entonces vamos a hablar de reconocimiento, y se refiere al proceso de registrar los hechos económicos generados en el transcurso normal de las operaciones de la empresa, las cuales se verán reflejados en los estados financieros una vez se verifica que cumpla con los conceptos de sus elementos. Cabe resaltar que un activo, pasivo o patrimonio, para ser reconocido en los estados de situación financiera, debe cumplir con las respectivas definiciones, atendiendo a las características que se establece. De igual forma, los ingresos y los gastos se reconocerán en el estado de resultados integral solamente si cumple con la definición respectiva. En consecuencia,
el reconocimiento de un activo y un pasivo genera simultáneamente el reconocimiento de un ingreso y un gasto, teniendo en cuenta la transacción realizada. Esto es denominado ocasionalmente, correlacionalmente, de costos e ingresos. Por ejemplo, suele presentarse en la venta de bienes y o servicios donde se reconoce el ingreso por actividades ordinarias o a la vez el activo efectivo. Entonces, en palabras más claritas, más coloquiales, más castizas, reconocimiento es mostrar qué es lo que ha pasado. Y podemos utilizar sinónimos de reconocimiento como distinguir, examinar, inspeccionar, escudriñar, recordar. ¿Cuáles fueron las transacciones que se dieron en la empresa? Y es mostrar eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso es reconocimiento. Baja en cuentas. Cuando se habla de baja en cuenta, estamos hablando de que las cuentas de un activo o un pasivo hace referencia a la eliminación total o parcial de este elemento a partir de dos situaciones. Que la empresa pierde el control del activo reconocido o que la empresa deja de tener una obligación presente. Entonces, la baja en cuentas hace referencia a que yo debo tener claro por qué puede desaparecer una cuenta. Entonces, me lo propongo en un ejercicio. Si yo en contabilidad tengo en caja 1.000.000 de pesos, pero si gasté ese 1.000.000 de pesos, pues ya no tengo el control sobre ese 1.000.000 porque ya pagué. Entonces ahí se reconoce la baja en la cuenta y por consiguiente esa cuenta de caja va a quedar en cero. O sea, ya no tengo ese control. Eso es en cuanto a las cuentas de activo. Ahora, en las cuentas de pasivo, como yo reconozco mis obligaciones, pues si pago una deuda, pues yo ya no tengo obligación que reconocer porque sencillamente ya no existe. Eso es la baja de cuentas. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Y medición. Se describen las bases, características y factores y técnicas para tener en cuenta al momento de realizar la medición de un elemento de los estados financieros. La base de la medición es cuantificable, o sea que podemos darle un valor en términos monetarios de los elementos de los estados financieros. De acuerdo con las políticas y lineamientos normativos, se presentan diferentes bases. Por ello, es importante seleccionar la base de medición más adecuada para presentar la información financiera atendiendo los estándares internacionales de contabilidad. Entonces, aquí ahora se presiona. ¿Por qué no se muestra? Está molestando. Entonces, hablamos que en la medición, el precio de la transacción, el valor de adquisición, de compra o creación de un activo, es el valor de la contraprestación recibida al obtener el pasivo. Ahí estamos hablando de medición. Valor corriente. La medición del valor corriente proporciona información monetaria sobre activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados, usando información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de medición. Debido a la continua actualización, los valores corrientes de activos y pasivos reflejan los cambios desde la fecha de medición anterior en las estimaciones de flujos de efectivo y otros factores reflejados en los valores.
Entonces, básicamente, el valor corriente es reconocer el costo que tiene hoy esos activos, pasivos, gastos y costos. Valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. Y el valor razonable es básicamente reconocer cuál es el precio por el que me van a pagar hoy por la venta de un vehículo. Ese es el valor razonable. Valor de uso y valor de cumplimiento. El valor de uso es el valor presente en los flujos de efectivo o de otros beneficios económicos de una entidad esperando obtener el uso de un activo y su disposición final. El valor de cumplimiento es el valor presente en los flujos de efectivo de otros mercados económicos que una entidad espera verse obligada a transferir a medida que satisface un pasivo. Entonces, en últimas, el valor de uso y el valor de cumplimiento es el valor que yo percibo por ese algo y que finalmente se termina o me sirve para cumplir una obligación. Costo corriente de un activo es el costo de un activo equivalente a la fecha de medición, que comprende la contraprestación que se pagaría a la fecha de medición más los costos de transacción que se incurran en la fecha. O sea, el costo corriente es cuánto me van a pagar por ese activo en el momento en que yo lo vaya a vender. ¿Listo, mis queridos aprendices? Vamos a parar aquí entonces y continuamos en nuestra próxima conferencia web. Ya con la información que hemos visto hasta hoy, voy a habilitar entonces la primera actividad y les estaré contando ahí por publicaciones para cuándo vamos a hacer esa primera actividad. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? Listo, profe, muy amable. Listo, perfecto. Entonces, mis queridos aprendices, les deseo una muy buena noche y un excelente comienzo de semana. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, que estén muy bien. Gracias. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.